Las dos caras del emprendimiento por ProLeón, podcast en el que las historias de los grandes se conectan para inspirarte. Conoce los desafíos y éxitos de personajes de alto nivel que están dando de qué hablar. Suscríbete a Las dos caras del emprendimiento en nuestro canal de Spotify y escucha la primera y segunda temporada, llenas de increíbles anécdotas que te cautivarán. ProLeón. Be part of the network. Hola, soy Chava Tobías y esto es Las dos caras del emprendimiento por ProLeón. Bienvenidos a un nuevo episodio donde el derecho cobra voz a través de los más destacados notarios de nuestra ciudad. Y que hoy, en esta mesa de diálogo, se reúnen para compartir, reflexionar y debatir los principales retos y transformaciones del notariado durante los últimos años. Desde el ejercicio de la función notarial hasta los desafíos tecnológicos que ha implicado la evolución digital, así como el deber del gremio para velar por los derechos de sus clientes bajo principios de transparencia y honestidad. Esta conversación tiene como objetivo acercar temas de relevancia a todos ustedes. Los invito a quedarse con nosotros y ser parte de este intercambio de ideas con la participación de especialistas comprometidos con la ética, la legalidad y la evolución del servicio notarial de nuestro país. Jesús Luis Vega, titular de la Notaría 104, Jorge Carpio, titular de la Notaría 95, Jorge Cepeda, titular de la Notaría 100 y Mariano González Leal, titular de la Notaría 1. 4 de los profesionales más importantes de la región que con su trabajo constante han construido una trayectoria de prestigio. Conozcamos su historia. Muchas gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy. Espero que disfruten mucho este espacio. Aquí tienen vino, hay queso, hay jamón. El chiste es que la pasen bien, que lo disfruten. Queremos conocerlos, queremos conocer su trayectoria y sobre todo queremos conocer los aspectos más actuales del derecho notarial. Para empezar este espacio, esta mesa de diálogo, me gustaría que cada uno me digan obviamente su nombre, la notaría a la que representan y por qué se acercaron al derecho notarial. Entre tantas carreras, entre tanto que pudieron decidir, ¿por qué ser notarios? Pues empezamos con Empezamos por acá. Pues muchas gracias. El número uno. La notaría número uno en orden estrictamente formal, porque aquí hay números superiores al 1. Bueno, yo en realidad estoy en el derecho notarial porque lo que me gusta del ejercicio del derecho es el conocimiento del derecho y no tanto el litigio, sino la asesoría a las personas. Por eso, pues toda mi vida me he dedicado a la función judicial y a la función notarial, porque ambas tienen, a mi manera de ver, la virtud de ser las funciones conciliadoras del derecho. Las que evitan los conflictos, las que evitan los problemas familiares, las que pueden resolver controversias y las que no sirven para cobrar por hacer problemas familiares. Creo que tanto la función judicial como la función notarial son las ramas del derecho que más favorecen la concordia familiar y social. En mi caso, esa es la razón por la cual yo me dedico al derecho notarial. Aparte hay una tradición de familia y aparte he tenido el ejemplo de magníficos notarios que me han mostrado la forma como se ejerce el derecho con calidad y con el ejercicio de una ética absoluta. Aquí están 2 de ellos. Perfecto, y eso para quienes están viendo y están escuchando el capítulo, nos lo dijo Mariano González Leal de la Notaría número 1. Ok, mira, en mi caso sucede algo similar. A lo mejor por haber crecido en una notaría, porque pues, crecí en una, yo soy notario de tercera generación. Tercera. Entonces sí, mi abuelo, mi papá y yo, pues hemos estado en lo mismo. Entonces mi niñez y toda adolescencia, todo transcurrió en una oficina, en una notaría, rodeado de folios, de gelatinas. Que en sí, hasta jugando, pero ahí creciendo. Sí, pues como esclavo en la oficina, ve y trae esto, ve al registro, ve al banco, así todo. Sí. Y pues me fue gustando. Y ya llegó el momento en que me tuve que decidir por la elección de una carrera. Elegí obviamente derecho, sí, a lo mejor sí influenciado un poco por lo que yo había vivido, pero es un área que me gusta porque puede solucionar problemas, puede ser parte de un proceso en el cual, como bien dice el doctor González Leal, puedes ser miembro en una cadena en la cual no llegues a perjudicar, aun cuando evidentemente pues, hemos litigado, hemos llevado asuntos de muchos tipos, pero con la notaría
tienes la ventaja de que puedes prevenir, ¿sí? Puedes prevenir un litigio y sobre todo puedes estar en medio de las dos partes y formar pues parte de esa solución que se puede dar, ¿sí? Entonces es un buen equipo el que se puede generar, puedes trabajar bien, puedes hacer muchas cosas, la función del notario es muy amplia, muy abierta y me ha gustado mucho el desempeño de mi profesión. Ok, ¿Sí? ¿De qué notaría, para quienes nos están viendo, nos acompañas? ¿Y tu nombre también? Sí, claro, notaría 104 y Ok. mi nombre es Jesús Luis Vega Castillo. Antes de continuar, ¿alguien más es segunda, tercera generación de notarios? En su caso, ¿no? En mi caso sí, porque desde 1785 hay notarios en mi familia. Ok. Entonces sí ha sido una tradición familiar que pues varios de mis gentes por la línea materna han ejercido la notaría y por lo tanto tampoco me fue nunca extraño. Ok, ya venía ahí Sí. con el ejemplo. Perfecto. Continuamos. Mi nombre es Jorge Arturo Cepeda Orozco. Soy titular de la Notaría Pública número 100. Bien. Y primera generación, ahí sí Primera el ejemplo. generación, sí, actualmente ya está. También mi hijo y mi nieto en la notaría. Mi hijo, desde luego, es notario homólogo, Ujú. ahora conjuntamente conmigo. Bien, cuando yo estaba por terminar la secundaria, tenía que abocarse en ese momento a escoger más o menos una carrera, porque de eso dependía el bachillerato, las materias que cursarían de acuerdo a lo que uno se abocaría. Ujú. Que son las áreas, ¿no? Las diferentes áreas. O Exactamente. ciencias, o humanidades, Sí. o... A mí siempre me había inquietado desde secundaria el aspecto social y ya en bachillerato concretamente la problemática social, por lo que me abocaba y se señalaba una carrera humanista. Ujú. Fue la razón por la cual estudié leyes. Desde luego litigué bastante tiempo. En un momento dado, pues desde luego empecé a conocer realmente la actividad notarial y me aboqué. Pude obtener el fiat como notario público Ujú. y empezar a desarrollar también desde ese ángulo todo lo que me gustaba. Quienes me precedieron en la palabra, pues también dijeron lo mismo que yo voy a decir ahorita. Había un jurista italiano, Carneluti, que decía notaría abierta, juzgado cerrado. Sí. ¿Qué significa? Que si las cosas las hace bien el notario, No llegarían a va a juicios. evitar confrontaciones, Ujú. como lo señalaron ambos, va a evitar desintegraciones familiares, sociales y todo. Ujú. El notario juega un papel muy importante en todos los ámbitos. Ujú. Y sobre todo conciliar. Es esencial. Ok. Sí. Aquí seguía la pregunta que iba a hacer y me gustaría que tú me la respondieras, Jorge. ¿Cómo se obtiene el fiat notarial? Tú que eres de primera generación y para quienes muchos de los que nos escuchan son emprendedores que apenas están estudiando la carrera o incluso que están emprendiendo sus propios negocios y quieren acercarse al derecho notarial, ¿cómo es que se obtiene? Cuando no vienes a lo mejor ya de un legado o una trayectoria de varios A notarios. llamar lo que ha pasado 3 etapas. La inicial, que perduró muchos años, que fue la que me tocó a mí en la Universidad de Guanajuato, te recibías como abogado y notario público. Al menos así reza mi título. Ujú. Esto fue, creo que hasta 1970, 71, yo me recibí antes. Tú estás en potencia de ser notario, pero pues dependes, así como para ser juez, dependes de un nombramiento aquí que te otorgara el fiat el Ejecutivo del Estado. Entonces el Ejecutivo del Estado era quien entregaba el fiat y pues realmente lo hacía por gracia, Ujú. por algunas circunstancias. Ok. Con posterioridad en el Estado de Guanajuato se reformó la ley y ya surgió el primer examen de oposición. Quiero señalar que en ese sentido todos los estados de la República son autónomos y son diversas las formas de hacerlo. Ok.
aun cuando existió este pequeño examen, no había tantos obstáculos. Pero ya en la actualidad, y conforme a la reforma, la última reforma en la ley del notariado, pues desde luego la obtención del fiat ya reúne más requisitos es en más cuanto a compleja. tiempo, prácticas y esencialmente los exámenes. Los exámenes que se han sustentado recientemente, no todo el mundo los ha pasado. Se considera que ahorita la Ciudad de México y el estado de Guanajuato son las entidades que con mayor Número de notarios. con mayor obstáculo para con mayor obtener el obstáculo. fiat. Ok, perfecto. Vamos a pasar al primer punto. Esa sí me gustaría que me la respondan y que igual la platiquen también entre ustedes. ¿Cuál podrían decir que es el principal reto al que se enfrentan actualmente los notarios? Actualmente en el 2025, ¿qué es lo más complicado que hay? Ay, pues hay muchas complicaciones. Mira, yo puedo decir que una complicación es la que te imponen en ocasiones las propias autoridades. Porque ya prácticamente todos los trámites y pues, gran parte de la labor que nosotros hacemos requiere de plataformas digitales, requiere de acceso a internet, requiere de envío de información, de declaraciones, solicitudes de permisos, trámites varios. Y en muchas ocasiones, en la gran mayoría de ellas, tenemos problema porque no se dan abasto y nosotros batallamos. Por ejemplo, para constituir una sociedad anónima, necesitamos un permiso de la Secretaría de Economía. Desgraciadamente, con tu firma electrónica solamente puedes tramitar 2 al mes. Y para que te otorguen el permiso, pues tardan a lo mejor 15 días, 3 semanas, hasta un mes. Entonces tienes detenido esta obtención del permiso y sin ella no puedes avanzar. Entonces, ¿qué haces? Pues le dices a tus empleados que con sus firmas electrónicas, pues cada quien vaya pidiendo 2. ¿Sí? Sí. Y de esta manera, pues dices, bueno, pues ya metí 10, 12 solicitudes, pero no las puedes sacar mientras no te dan el permiso. Y tienes que tener un gran número de colaboradores como para poder hacer todos los trámites, porque Sí. si son pocos en la notaría, No, pues, sí no necesitas podrías gente, avanzar sí nunca. necesitas personal. Okay. Y ese es a lo mejor el primero de los que tenemos ahora, porque hablas de los obstáculos ahora. Sí, en la actualidad. Ya cuando tienes esto de alguna manera arreglado, sí, que ya está como encaminado, ya ya fluyen los permisos, los pagos, etcétera. Tienes una competencia que es muy, no quiero decir desleal, pero sí quiero decir que hay muchos abogados que sin ser notarios ofrecen los servicios del notario. Ok. Y es un verdadero problema para nosotros, ¿sí? Lidiar con esos abogados que a lo mejor se hicieron amigos de un notario en algún lugar fuera de León. Entonces están trabajando aquí y pues hay que decirlo, están defraudando a mucha gente, ¿sí? Y por estas actividades, pues nosotros terminamos pagándola, porque dicen, todos los notarios hacen esto, todos los notarios engañan, todos los notarios roban. No es cierto. O sea, es un problema muy grave. Se ensucian al gremio. Sí, claro. Y además, pues ya con tanta modernidad, con tantos elementos que pueden ser falsificados, como una credencial para votar, o sea, para nosotros es muy, muy difícil ubicar una credencial que sea válida. Porque la página del INE, incluso el verificador del aparato que nosotros tenemos, te puede decir la credencial es válida, y a todos nos ha pasado. Así. La credencial es válida, pero pues resulta que tiene mi nombre, pero tu foto. Sí. ¿Sí? Y tú la pasas en el lector y dices, sí, es válida, pones tu huella, es válida. ¿Por qué? Porque fueron al INE y en el INE sacaron una credencial con mi nombre, pero con tu foto. Entonces, claro que va a ser válida porque tú pusiste tu foto, tus huellas en una credencial con mi nombre. Entonces, eso creo que todavía no lo entiende la autoridad del INE, no lo entiende y es muy sencillo obtenerlas. Pienso, porque pues todo el mundo tiene credenciales falsas. Sí. Entonces, son problemas que también se aterrizan, porque yo no puedo conocer a todos los 2 millones de gentes que hay en León. Pues conozco a uno, quizá a 1 millón, pero 2 ya son muchos, ¿no? Sí. Entonces, sí llega el momento en que dices, me tengo que respaldar en esta credencial. Y después resulta que no fue, que era otra persona. Entonces, sí genera problemas. Por lo mismo, tienes que estar muy al pendiente de lo que haces. Tienes que estar muy, muy, muy al pendiente de las operaciones diarias. ¿Sí? Y aún así, corres ciertos problemas. ¿Sí? Okay. Esos son varias situaciones que al menos a mí se me presentan. No sé, al doctor Mariano, a mi tío Jorge Arturo, en fin, no sé
pero debemos andar más o menos por lo mismo. ¿Qué pasa con ustedes? ¿También es la misma problemática o sería otra la que ustedes considerarían Bueno, esto es el reto? multifactorial. Desde luego la que señala Jesús Luis es cierto. Lo que es la burocracia en sí, pues es una constante con la que se tiene que estar Lidiando. enfrentando. Hay administraciones que se han significado porque los trámites sean más expeditos, más ágiles, y hay otros que no, fallan, o les falla, pero eso ya es algo común y yo lo creo que lo hacen en todas partes. Sí depende aquí esencialmente en ocasiones del colegio. Nosotros tenemos un órgano colegiado que se trabaja y constantemente pues, se hacen los reclamos o las peticiones, las gestiones que sean necesarias para mejorar eso. Ciertamente uno de los problemas más latentes que han lacerado bastante a la sociedad son los fraudes inmobiliarios. Las identificaciones, como lo señala Jesús Luis, son reales, pero fueron obtenidas con documentos apócrifos. En ese sentido, la Secretaría de Relaciones pues, se ha pecado bastante. Yo creo que por comodidad, lo que es el INE, un testigo sale, no, te doy 20 pesos, vete de testigo, qué sé yo. Sí. A mí me sorprendió recientemente muchachos jóvenes la facilidad con que habían obtenido su INE, no para cometer fraudes, sino para poder ingresar a los antros como mayores de edad. Dijo, ¿cuánto te costó? 1,500 pesos, me dio risa, pero a la vez me preocupé demasiado de ver la situación real en la que nos encontramos para obtener eso. A la notaría, desde luego, no todos los clientes los conocemos. Va a haber una venta, pues procuramos que se identifique, queda identificado plenamente, y no obstante eso, la documentación que trae, hemos llegado a ser sorprendidos. Sí. En enero del año pasado, me habló un compañero notario para preguntarme sobre una escritura que se pretendía realizar una operación ahí con él. Acudí de inmediato y desde luego estaban tratando de suplantar al legítimo propietario. Hablamos al 911, llegó de inmediato la policía preventiva, no fue la judicial, fue Teles. Y también me sorprendió gratamente porque era una mujer policía. En 2 minutos lo tenía en el suelo esta persona. Por fraude. Lo bajo, le encontró 32 identificaciones entre licencias. Traía 2 pasaportes apócrifos entre licencias y tarjetas del INE, todas con su nombre, con diferente nombre. Sí. Y desde con su luego, foto, pero con diferente nombre. Sí. Sí. Y desde luego los nombres coincidían con copias de escrituras que traía, que desde luego iba a vender. Y iba a suplantar a los legítimos propietarios. Eso es algo que se debe tomar muy en cuenta. También lo que señalan ellos, lamentablemente, pero hay sus excepciones, y siempre las va a haber en cualquier ámbito, porque es nuestra naturaleza. Hay notarios que no son lo suficientemente cuidadosos. Y vamos, el término común que se conoce, maquilan. Maquilan a un abogado, qué sé yo. Que era lo que comentaba Jesús. O gestores. Y no tenían la precaución de revisarles. Claro que el gestor, el coyote, como se le quiera llamar, pues desde luego no es un notario y no le preocupa. Sí. Él va sobre su negocio y todo. Entonces, en términos generales, lo que yo señalo.
¿Y cuáles son las consecuencias para quienes contratan a estos abogados que mandan maquilar con un notario los trámites? ¿Qué pasa para quienes también están viendo y a lo mejor ya les tocó vivir algo así o están pensando a lo mejor algún trámite llevarlo a cabo de esa forma para ahorrarse dinero, para ahorrarse tiempo o las promesas que les venga haciendo el abogado a contratar? ¿Cuál es la consecuencia para él o para el notario? No, para el que lo va a contratar, al abogado que no es notario. Bueno, desde luego, pues es una persona sin escrúpulos y sin valor. Es una persona que va sobre su dinero y no le interesa y se corren esos riesgos. Acuden generalmente y repetidamente a una notaría donde saben que le han facilitado todo. Y cuando ven algún problema, pues cambiarán a otra notaria. Y en el tema, por ejemplo, de unas escrituras, que era lo que nos comentabas ahorita, si a alguien le toca vivirlo y suplantan su identidad, ¿qué proceso tienen que llevar después para recuperar este terreno? ¿O ahí qué se hace? Desde luego se promueve el correspondiente juicio, la nulidad de la escritura, y si se determina con claridad quién es el legítimo propietario. Porque luego resulta que la misma propiedad tiene como 20 dueños, ¿no? También eso sucede. Dependiendo quién lo sabe hacer ágilmente. Pero sí, se demanda la nulidad de alguna medida precautoria para inmovilizar ya el asiento registral y catastral y no que continúe, que inmediatamente se la vendo a otro. No, para frenarla de inmediato. Ok. Y desde luego, pues va agarrado de la mano no solo la demanda de la nulidad y reivindicación del inmueble, sino también la denuncia penal por el uso de documentos falsos, independientemente del fraude. Ok. ¿Tú, Mariano? ¿Cuál consideras según el yo, reto? la notaría es un gremio muy acosado. Muy acosado por sinvergüenzas que concurren a la notaría. Yo tuve un caso concreto de un padre, voy a decir un nombre totalmente imaginario, pero muy comprensible, Juan López Hernández, que se llamaba exactamente igual que el hijo, se parecían mucho. Me presenta una credencial, firma igual que su padre. No tenía yo los elementos porque en ese momento no existía la posibilidad técnica de verificar las identidades y resultó que el hijo estaba suplantando al padre. Entonces tuve un problema allí muy, muy grave. No estaba en nuestra mano poder definir la identificación del cliente porque los elementos técnicos no existían. Ahora con los elementos técnicos que existen creo que nos ha ido un poco peor, porque ahora hay muchas maneras de falsificar identificaciones, de falsificar actas, etc. Tenemos que vivir en guardia para proteger a nuestros clientes. Yo creo que la notaría es una función hasta cierto punto como el ministerio sacerdotal. Uno es depositario de muchos secretos familiares, de muchas circunstancias que nos comprometen moralmente a servir al cliente, y tenemos que estar muy, muy al pendiente de todo eso. Ahora que se han retirado algunos fiats, van con nosotros los maquiladores que trabajaban para los notarios que firmaban las escrituras que hacían esos maquiladores. Y naturalmente yo nunca he aceptado a un maquilador que ha trabajado en otra notaría. Okay. Pero sí les he pedido que me muestren un proyecto. Y me han mostrado proyectos que bastan para que se retire el fiat a cualquier persona que ejerza de una manera, digamos, descuidada el ejercicio notarial. Porque tenemos el depósito de la fe pública y no podemos defraudar a nuestros clientes. Ahora bien, repito, en este caso concreto,
el proyecto que yo le pedí a una persona que me dijo, a mí me puede hacer el examen que quiera y le paso el más difícil. Y le dije, a ver, hágame un proyecto de adjudicación. Y me hizo un proyecto de adjudicación en la misma escritura con 3 proyectos distintos, pero además excluyentes el uno del otro. Entonces, creo yo que hay que tener muchísimo cuidado en las personas con las que uno cuenta, que apoyan a la notaría, que pueda uno transmitirles el sentido de ética y de honestidad, porque si no se hace así y uno firma cualquier cosa, el problema es muy, muy grave, por un lado. Por el otro lado existe también, y yo lo comentaba en el Colegio de Notarios en alguna ocasión reciente, la diferencia de criterios entre los funcionarios. Hay funcionarios de la misma institución que tienen un criterio y otros que tienen el opuesto. Entonces, cuando uno de una misma sucesión, por poner un ejemplo, emite escrituras de 2 inmuebles, pues resulta que con el mismo origen, con los mismos antecedentes, con las mismas circunstancias, uno hace las 2 escrituras. La primera pasa perfectamente, la segunda pasa porque el criterio del calificador es distinto. Y entonces yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado porque es fundamental la certeza jurídica, la seguridad jurídica que uno tiene a darle al cliente. Yo fui muchos años juez de segunda instancia y cuando teníamos en el Supremo Tribunal de Justicia criterios distintos, lo que hacíamos era reunirnos en el próximo pleno y decir, a ver, tú recibiste esto y lo resolviste así, tú resolviste esto y lo resolviste así. Eso no da certeza jurídica al cliente, porque entonces va a depender su suerte, su resolución y el futuro de su patrimonio de a quién le tocan las cosas. Entonces, yo sí, va a ser casi de suerte. Así es. Yo también he solicitado y gracias a Dios he contado con el apoyo de la mayor parte de los notarios para unificar los criterios, revisar profundamente las identidades, no dejarse ir con las homonimias. Ahora, por fortuna, se rehizo eficientemente una modificación a la ley porque pues había poderes que hasta hace algunos años habían sido conferidos hace 20 o 25 años y bueno, los notarios podemos tener mucho cuidado con muchas de estas cosas, pero no somos espiritistas y no podemos invocar espíritus muertos hace 20 años para que vengan a ratificar un poder. Por fortuna ya eso se atendió gracias al colegio que presidieron mis compañeros y ahora sí ya hay un plazo para dar mayor certeza, sobre todo al cliente, pero también al notario, de no hacer cosas que pueden ser riesgosas para los intereses de todos. Hemos platicado de los cambios que se han dado y sobre todo ha salido la digitalización, que es lo que han mencionado los tres en lo que han platicado de los retos a los que se han enfrentado. Se ha hablado sobre todo de lo malo, pero me gustaría que nos platicaran cuáles han sido las ventajas de la modernización y de la digitalización, porque bueno, por algo también se ha tenido que llevar hasta este punto. Y en este tema me gustaría que se incluyera de qué manera actualmente en el 2025 sabemos que en todas las industrias o en su gran mayoría se está haciendo uso sobre todo de la inteligencia artificial, que en muchos casos incluso hay hasta el miedo de que viene a suplantar el trabajo de ciertas personas o a quitarles el puesto a alguien. En el caso del derecho notarial, ¿de qué manera es que se le saca ventaja? En lugar de verlo a lo mejor como cierta competencia o como verlo como que cualquiera lo puede llegar a hacer un contrato o que cualquiera puede llegar a hacer un testamento, ¿cómo es que se le saca provecho a la digitalización? Mira, todos los avances de la ciencia los podemos aplicar en muchísimas áreas de la actividad humana y en la notaria pues no nos quedamos atrás. El simple hecho de tener
algo con lo que muchos de ustedes ya nacieron y ya lo ven como muy normal, como una computadora y una impresora. Fue un cambio, fue un momento a partir del cual puedes hablar antes y después del ejercicio de la notaría. Antes pues, era una máquina de escribir y para hacer una escritura tenías que escribirla 2 o 3 veces. Sí. La misma. Entonces llega una computadora donde antes de imprimir puedes corregir, pues el acento, me equivoqué, la palabra la escribí mal. O sea, puedes editar todo antes de imprimir. Esa es una ventaja enorme. El hecho de que puedas hacer varios actos ocupando el mismo modelo, el mismo machote, ¿sí? Pues ya te da tiempo de poder generar más, de poder hacer más, de ser más productivo, ¿sí? Va a ir sumando poco a poco los avances que se vinieron dando. O sea, llega un fax. Si estoy hablando de cosas que a lo mejor tú ya ni conoces un fax, no sabes lo que es. Pero no, sí me tocó, tampoco estoy tan chiquito, pero sí. Igual, y tampoco la computadora. Bueno, igual muchos de los que están escuchando seguramente sí lo saben. Incluso hasta de los que están aquí. No, ya vi caras, un fax, ¿qué es eso? Sí. O sea, el hecho de que llegara un fax donde te enviaban un documento desde otro lugar y tú lo veías en un papel y decías, sí, caray. Ya era modernísimo. O sea, era una cosa impresionante. ¿Sí? Cuando llega el primer celular, sí, que puedes hacer una llamada y no puede ser. O sea, ¿cómo llamo aquí si no tiene cable? Sí. Sí, o sea, vele sumando todo esto. Y lo encuentro, porque si no tenías que marcar al fijo. Sí, claro, de cualquier claro. lado. O sea, con el celular ya puedes salirte a la calle, ya te localizan, ya te encuentran, puedes hablar de donde sea. Entonces, todo esto va generando que tu trabajo sea mejor, vas teniendo una mejor calidad. Ya ni hablar del internet. Sí, que ya cuando puedes bajar una ley, un código de Jalisco, un código de Tabasco, cualquier cosa que tú quieras, entrar a la corte y ver los criterios. O sea, eso es de que ya en tu escritorio puedes hacer lo que antes, un diario oficial, por ejemplo, pues les tocó, para bajar un diario oficial había que ir a México, porque aquí había un lugar donde los vendían y eran retrasados. Entonces el diario oficial, ya entras a la página y estás sabiendo hoy lo que se publicó hoy en tu escritorio. Necesitas el código de Nayarit, lo bajas ahí. Sí, o sea, no necesitas moverte para hacer tu trabajo. Y antes sí, tenías que ir a Nayarit, tenías que mandar a Tepic a comprar el código y regresar. O a México por el diario oficial que te urgía. Y para buscar jurisprudencias, olvídate, ya hablamos de otra cosa. O sea, sí, definitivamente todos estos cambios que vivimos, que a mí me tocó ver y sorprenderme y decir, wow, ¿qué es esto? Evidentemente generan que tu notaría, tu oficina, tu persona, tú mismo seas más productivo. Más organizado. Sí. El hecho de poder hacer pagos ya de unos años para acá a través del internet, ya no tienes que ir a formarte al banco. Puedes hacer un envío al registro público desde tu oficina para que inscriban una escritura. ¿Sí? Tú mismo puedes inscribir en el registro de comercio una escritura y entregarla al cliente. O sea, son cosas que muchos, sobre todo los jóvenes, los abogados y notarios jóvenes, pues ya lo ven normal. Pero no, o sea, quienes vimos ese cambio, sabes la maravilla que es esto, pero al mismo tiempo se generan alrededor de todo esto que hemos venido platicando, pues cierta flojera, porque también hay que ver junto a lo bueno, siempre va a haber algo malo. Los abogados jóvenes ya no estudian, ya no saben de qué hablamos, copian y pegan. O sea, hay que hacer un poder, copian uno y lo pegan en otro. Sí. Y en el otro poder compareció la señora Juan Pérez porque le había otorgado lo anterior la señora María Sánchez. Y ni siquiera le borran. Sí, no borran. O sea, es muy común que una secretaria que haya trabajado hace 40 años en una notaría sabe de memoria hacer una escritura. De memoria, te lo hace todo. Porque lo hacía 20 veces al día. Pues obviamente se le fijaba. Ahora no, o sea, los muchachos no saben hacer gran cosa de memoria, desarrollar un tema no lo pueden hacer. Y esto es un problema generacional. En mi oficina yo les digo, ustedes si les quitan la computadora y el machote no dan un paso. Sí. Y es una realidad que se ve en todas las áreas. Sí. Entonces sí hay novedades, sí hay todo este manejo de medios modernos que te ayudan a hacer todo lo que puedes hacer. Sí. La inteligencia artificial todavía no entra así como que digas ya le estamos aplicando y ya le tenemos miedo, porque la verdad es que muchos no saben o no sabemos a qué nos vamos a enfrentar el día de mañana cuando nos digan mediante una inteligencia artificial se hacen los contratos, las escrituras, los proyectos y todo. Yo creo que va a llegar a eso. Se está trabajando en todo esto, ¿sí? Y desde una perspectiva muy patronal,
podemos decir, pues ibas a desprenderte de mucha gente. ¿Sí? Sí, Y vas a tener que decir, pues adiós. ¿Quiénes? Pues los menos productivos. Sí. Pero va a llegar el momento en que ya todo va a depender de esa inteligencia artificial. No creo, porque parte de lo que nosotros hacemos es pensar que no puede hacer una inteligencia artificial de una manera de que tú ves al cliente, lo analizas, estudias, te intercambia una opinión con otra, ves sus reacciones, qué quiere, qué siente, pero y si esto, pero y si aquello. Son cosas que una computadora no lo va a poder hacer. No, y cualquier documento requiere revisión. No va a ser nada más que lo genere la inteligencia y se lo vas a dar al cliente. Pero además, ¿qué le vas a pedir a la computadora? O sea, nosotros tenemos una sensibilidad que ves al cliente cuando te dice, quiero hacer esto, lo escuchas, lo dejas hablar y si está bien, dices, ok, vamos a hacerlo. Pero hay muchas ocasiones que le dices, no, esto no. Vamos esto por que este estás haciendo camino. te va a generar estas dificultades, estos problemas. Te sugiero esto, analízalo. Y la gran mayoría te dice, pues sí, o sea, vas al doctor y si te dice, haz esto y tú dices, no, yo quiero hacerme esto. No, espérame, pues el doctor soy yo. Sí, claro. Aquí es algo similar. Entonces va a llegar el momento en que sí ocupe gran parte de nuestras actividades y de lo que hacemos. Sí, todavía no. Esperemos que todavía tarde un buen ratito. Sí, un tantito. Pero sí te puedo decir todo esto respecto de pues, todos los medios modernos. Llámalos de una manera general. Ok. ¿Quieres completar un poquito la idea? Ahorita que termine, porque hay algo muy importante. Como él lo señala, desde luego, pues en ejercicio creo que soy mayor que ellos. Yo tengo 45 años en esta actividad, 55 como abogado bien. Sí me tocó desde la máquina de escribir 100% mecánica, la eléctrica hasta la computadora. Los sistemas actuales, los portales, el internet, como dice Jesús Luis. Porque antes pues, todo se tenía que escribir para previo a revisar. Se repetía hasta 2 o 3 veces. Ahora uno lo manda al cliente. O vamos a llamarle las partes interesadas para que lo revisen previamente. Ya llegan únicamente a firmar. Ya no existe el proceso de la gelatina, todo eso. Una de las grandes ventajas que ha tenido esto es el ecológico. Sí, y se nos olvida que eso también es porque cierto. nos hemos ahorrado toneladas de papel. Sí. ¿Qué significa cuántos arbolitos? No, muchísimos. Bueno, entonces son de las cosas positivas. En cuanto a la inteligencia artificial, yo creo que sí en algunos actos va a estar bien, sobre todo aquellos repetitivos, pero que vende el notario, cuál es la esencia, qué da la seguridad y la certeza jurídica, que no la va a poder dar la inteligencia artificial, un testamento. Pensando los extremos, ¿a quién heredo, a quién no heredo? Sí. El sistema de inteligencia artificial, no sé hasta dónde sepa si tiene una segunda, tercera familia. Sí, no. Ahí sí se necesita la asistencia de un notario. Por eso te digo. Pero bien, bienvenido la inteligencia artificial, todo lo que sea progresar y rápido. Sí, lo que menciona, la productividad. Al final se trata de aumentar productividad. Todo. Como dice Jorge Arturo, yo creo que particularmente en los testamentos que son actos estrictamente personales, pues hay que preguntarle al cliente exactamente qué es lo que quiere. Hay que preguntarle si el heredero muere, ¿quién lo va a sustituir? Eso no lo puede decir la inteligencia artificial. ¿Quién va a sustituir al albacea si el titular se muere? Eso es absolutamente indispensable preguntarlo al cliente, porque depende de la voluntad y de la libre escogitación de las cosas, del libre albedrío. Eso no lo puede resolver la inteligencia artificial. Entonces hay cosas que no podrán ser sustituidas jamás por aparatos, por más sofisticados que sean, porque cada quien vive su propia vida y tiene sus propias experiencias y sus propias preferencias y sus propios recuerdos existenciales. Entonces, yo sí considero que aunque la inteligencia artificial para aspectos formales, como ya lo decían mis compañeros, es muy útil, es sustancial, es fundamental, la cuestión de la voluntad y de la certeza jurídica y de la libre escogitación del futuro de nuestros bienes y de muchas otras cosas
dependen estrictamente de la persona y la persona nunca va a ser sustituida por un aparato. Muy bien. Ya se tocó un tema que tenemos que tratar, porque cuando se piensa en el derecho notarial o se platica del derecho notarial, sin duda lo primero que se te viene o de las primeras cuestiones que se te vienen a la mente, pues es el testamento. Me gustaría que tocáramos este tema y que nos dijeran cuándo es que se recomienda que cualquier persona tenga que hacer un testamento. Bueno, yo creo que cuando una persona empieza a adquirir bienes, Sin importar la edad. sí, y sobre todo cuando empieza a tener descendencia y todo. En primera instancia, pues una persona que es soltera y tiene bienes, pues el derecho lo señala lo que se llama la sucesión legítima. Se heredan primeramente los padres y a falta de ellos los hermanos. Pero cuando una persona ya tiene un cónyuge, su cónyuge tiene hijos, tiene todos, pues ella se debe de preocupar. Generalmente, un testamento que predomina es un testamento universal, natural, que todos mis bienes de la naturaleza, que sea el lugar que se encuentren ubicados, presentes, otros, en fin, a mi fallecimiento pasan a ser propiedad de mi esposa. A falta de ella, mis hijos en partes iguales. Y a falta de uno de ellos, sus hijos si los tuviera. Y si no, acrecentará lo de sus hermanos. Eso es lo común. Así es. Pero cuando ya son demasiados bienes, cuando ya tienen hijos, unos que ya se disolvió su vínculo matrimonial por alguna razón, se volvieron a casar, en Tienen fin, hijos ahí cuando también. empieza ya las variantes de la familia, pues entonces ya se está hablando de un testamento y legados en otra forma. Sí. Pero sí es esencial que haya el testamento. Porque cuando una persona muere intestada, perdón, voy a hacer un paréntesis. Sí. Cuando hay testamentos son mayores de edad, la sucesión se inicia y se termina en una notaría, si sí se desea, costo y tiempo, desde luego. El tiempo en un juzgado civil uno sabe cuándo entra, pero no sabe cuándo sale. Y desde luego allí se contratan los servicios de un abogado que difiere mucho de lo que cobra un notario, que cobra lo mínimo. Bueno, cobramos menos que lo de un corredor de bienes raíces. Pero al no haber testamento, pues nosotros forzosamente vamos a un juzgado, mínimo hasta que haya la declaratoria de herederos, la designación de albacea y se continúa la sucesión notarialmente. Pero si puedo prever todos esos gastos, tanto mejor. Y tiempo, porque también lleva mucho tiempo. Y también la consecuente desintegración de la familia en un momento dado, que todos conocemos, familias que se han separado porque no convinieron o no estuvieron de acuerdo en los bienes. ¿Y cuántas veces no pasa eso? El 90% Pero también hay muchas veces que ha pasado y ni cuenta nos damos, y cuánta gente ha muerto intestada y no pasó nada. Lo que pasa es que este mantel es blanco, pero basta una pintita negra que veamos y nos vamos a estar viendo lo negro y no todo lo blanco que está alrededor. Y todas esas sucesiones se arreglaron en paz. Se requieren 3 elementos para arreglar una sucesión intestada, como en muchos casos la disolución de una sociedad o hasta un divorcio. 1, saber sumar, saber dividir y tener voluntad para hacerlo. Pero muchas veces ya al empezar a sumar se equivocan y empezó el problema. Sí. Entonces ya entra el abogado. ¿Cada cuándo se tiene que volver a hacer el testamento? Para quien ya lo tiene. El testamento no tiene prescripción ni caducidad. Al contrario, una de las características del testamento es que es revocable cuantas veces quiera.
Yo puedo un día hacer un testamento, el día siguiente otro. Desde luego uno va revocando al anterior. Pero sí tiene que haber una actualización, ¿no? Me imagino que entre más bienes vas adquiriendo, pues lo tienes que ir actualizando o no. No, por ejemplo, en los casos del primer ejemplo que mencioné, de que primero heredo a mi esposa y en segundo término a mis hijos en partes iguales, eso dura generalmente 20, 30 años. Sí. Eso no cambia. Por otra parte, se pueden testar bienes presentes y futuros. Y entonces los presentes se pueden destinar a determinadas personas y los futuros se pueden destinar de otra manera por partes iguales a todos los sucesores. Entonces, sí hay que tener en cuenta que el testamento es personalísimo, revocable y libre. Es decir, es personalísimo porque nosotros no podemos pedirle al testador que se haga auxiliar de ningún consejero estando presente el notario, salvo en los casos muy específicos que la ley señala. Revocable, porque el testador, en el momento que quiera, ya sea en México, ya sea en Guanajuato, ya sea en León, ya sea en el extranjero, ante un cónsul que funge como notario en el extranjero, puede hacer las modificaciones que quiere y es libre, porque nadie tiene que indicarle al testador cómo distribuya sus bienes. En el caso de mi notaría, muchas veces los testadores piden que por favor se les permita la entrada a sus familiares, que obviamente esto pues no puede ser porque es personalísimo. Yo tuve un caso en donde, y esto lo digo, es una simple anécdota, pero creo que es ilustrativa, en donde fue una persona a testar y con 2 sobrinas, era una persona soltera, pero llevaba 2 sobrinas, y las sobrinas estaban empeñadas en entrar, a pesar de que era evidente la lucidez y la libertad de pensamiento del atestador. Evidentemente no se les permitió la entrada a las 2 personas que la acompañaban, pero a la hora que fue a recoger el testimonio del testamento, sin que yo me pudiera dar cuenta, en el estacionamiento donde se quedaron, estaban las sobrinas interesadas en obtener los bienes. Ellas no eran las herederas. Entonces la testadora volvió a los 20 minutos, temblando, pálida, pidiéndome que le cambiara el testamento porque al llegar a la camioneta, las personas que la acompañaban inmediatamente abrieron el sobre, se dieron cuenta de que no eran las herederas y la amenazaron. Obviamente yo le dije, yo no puedo hacerle la modificación del testamento porque me consta que no hay que no es personalísimo, ni revocable, ni libre. Vaya con otro notario que no tenga antecedentes, yo no se lo puedo modificar. Entonces, eso es muy frecuente y creo que hay que tener mucho cuidado en señalar los casos específicos que la ley autoriza que se haga o con testigos o en presencia de otras personas o que se les lea a los testadores, pero siempre advirtiéndoles a quienes auxilian al testador, que son casos excepcionales, cuáles son las circunstancias concretas y el secreto que deben guardar, porque de otra manera se fractura totalmente la ética notarial. Jesús, me gustaría que nos platicaras cuáles son los desafíos que se enfrenta las sucesiones patrimoniales ahora ante la nueva diversidad familiar. Ahora con todas las familias homoparentales, monoparentales, reconstituidas, las adoptivas, las que son de acogida, ¿a qué se enfrenta? Mira, son los mismos retos y son los mismos problemas en general que se han venido dando desde años atrás, sí. El problema cuando no dejas un testamento es dejar la puerta abierta para que entre aquel que pueda, ¿sí? Y en la ley te va a decir exactamente quiénes y cómo van a entrar, ¿sí? Ahora, para todo lo que se está dando, todas las situaciones que se han venido dando, incluso platicábamos hace un momento fuera acá de todo, incluso situaciones hasta como la reasignación de géneros. O sea, puede haber un heredero que hoy era Juan Sánchez y mañana es María Sánchez. O María. Ajá. Sí, ¿no? Y es el mismo. Entonces, o sea, son situaciones que se dan y dices, ¿cómo le hago?
Sí, pues simplemente lo ves con la objetividad y la naturalidad con la que lo debes tomar. ¿Sí? Al testador, cuando llega a tu oficina y te dice quiero hacer un testamento y quiero hacer esto otro, pues como bien han dicho ellos, pues hay que asesorarlo, hay que decirle cómo es la situación, cómo lo vas a hacer. Cuando te dicen, oye, fíjate que le voy a dejar a María, pero antes María se llamaba Juan Carlos. Y dices, bueno, ok, entonces tiene todo su proceso. Sí, ya lo hizo, ok. Entonces le dejo a María que antes era Juan Carlos, ahora ya es María, ¿sí? O sea, tienes que tomar esas precauciones y tienes que ver un poquito más adelante, precisamente para poder prever un problema que se puede presentar en lo futuro y que claro que se va a presentar si no eres cuidadoso. O sea, le dejo a mi hija Jacqueline, ok, ¿cómo escribes Jacqueline? Sí, porque hasta por eso se puede hacer todo un tema. Sí, es María Guadalupe, ok, ¿es María o M.A.? O el M.A. M. Punto. Más M.A. fácil cambiar de sexo que de abreviatura. Sí, ¿no? En relaciones exteriores, con una facilidad, llegó el señor que era señora y a María que tenía María y el pasaporte. Sí, esas son las situaciones que ves diario y que te pueden generar algo por el estilo. Ya cuando hablas de, por ejemplo, de adopciones, sí, personas, niños adoptados, pues no importa, ya la ley los considera como hijos. Ya no hay hijos naturales, hijos adoptados, hijos legítimos, hijos ilegítimos. Son hijos, hijos nada más. de no sé quién. No, ya hay puros hijos. Sí. Entonces, en ese sentido, sí está más compacto ese tema. Ahora, matrimonios del mismo sexo, pues a final de cuentas están reconocidos por la ley. O sea, si vienen conmigo un par de esposos, dos hombres que están casados y le quiere donar al otro, pues adelante, es una donación entre cónyuges, que por cierto es cónyuges, no cónyuges. Esa está buena para que sepas. Sí, porque no tiene la U. Ajá. Sí, entonces son cónyuges. Son cónyuges, pueden donar sin causar impuestos sobre la renta porque pues, están casados. Sí. Igual dos mujeres, igual, o sea, la ley los reconoce como tales. Que para eso se ha reformado la ley. Digo, Sí, aparte claro. de todo lo romántico que pueda ser el matrimonio, precisamente también es para que se les reconozcan todos esos Sí, derechos. claro, y lo tienes que hacer porque si la ley ya lo reconoció, pues tú, ¿quién eres para no reconocer eso? Para no darle forma. Vas a evitar un problema. Si aquí te tienes que quitar atavismos, si te quieres quitar traumas y tabús y todo. Sí, tabús, todas esas cosas, déjalas de lado. ¿Qué es lo que quieres? Hacer una escritura, un testamento, una donación, una compraventa, lo que sea, bien hecho. O sea, analiza con quién estás. O sea, ve el entorno de estas personas, qué quieren. Y con base en todo lo que estás viendo, vas a diseñar un escrito, un documento que sea perfectamente lo que necesitan. Entonces, sí hay problemas, sí se generan situaciones raras, pero las tienes que ver con naturalidad, con cierta... Algunos criticaron y decir, es que eso no es normal. ¿Qué es normal entonces? ¿Qué es lo anormal? Pues es muy relativo. Simple y sencillamente es algo que se da y lo tomas, lo atajas por donde viene y punto. Hablando de situaciones raras, complejas, para terminar este espacio, porque bueno, hay miles de temas que podríamos tocar, pero lo que nos va a faltar va a ser tiempo. Me gustaría que me platicaran, obviamente sin nombres, nos podemos inventar el nombre sin ningún problema, ¿cuál es el caso más complejo al que se han enfrentado en su trayectoria? Esa sí me gustaría que me la contestara cada uno. ¿En qué materia? ¿En testamentos? ¿En compraventas? En la que tú prefieras. No es frecuente, pero sí se presenta una persona que se presentó con 4 familias. Ah, chis. Todos los hijos los tenía reconocidos. Desde luego, nada más estaba casado con la primera esposa. Desde luego, Laura quería que lo asesorara yo cómo distribuía los bienes. Pues entonces, por eso le dieron encargar las criaturas. Sí. Pues más bien tú dime. Dígame cuáles son sus inclinaciones, quién tiene más, quién tiene menos. Porque tenía hijos en el negocio. El otro de los casos también es cuando son sociedades que se disuelven y que los accionistas son hermanos, que fueron empresas que creó el abuelo, el padre, que ya le toca a los hijos llegar al momento de la separación. O hasta los nietos, las segundas, terceras generaciones.
Porque aquí entra el factor emotivo de que yo trabajaba más que él, y yo hacía más labor que el otro. Lo que siempre, bueno, la mayoría de las veces pasa en las sociedades. Para mí, en lo personal, una disolución de una sociedad y otra también fue una sucesión testamentaria, en el que afortunadamente la viuda puso orden al final. Estaban la familia, los hijos que les dicen legítimos, o sea, los del primer matrimonio, se oponían a los otros. O sea, que se distribuyera entre todos los demás. Y la señora, con mucha entereza, dijo: ustedes conocían a su padre, punto. Y su padre lo reconoció. Por mí están reconocidos. Es que todos somos iguales, menos aquel güerito de ojos azules que se lo maquilaron. Entonces se lo reconoció y punto. A todos por igual. Sí, como a todos por igual. Ok. Admiré a la señora. Sí. Conocía a la esposa. Y yo le pregunté: ¿por qué usted nunca se divorció y eso y todo? Dice: precisamente porque yo sabía que iba a morir antes que yo, que iba a poner en orden a la familia. Órale. Pero vio por todos, no nada más Vio por los que todo, tuvo ella. Pero en una forma sorprendente. Ejemplar, sí. Ok. Muy bien. Mira, hemos tenido asuntos complicados en cuanto a la resolución, a que cómo resuelves, cómo arreglas, y pues hay varios. Yo parto de la base de que los pleitos y las situaciones más encarnizadas, más difíciles de solucionar, son aquellas que derivan de una cuestión familiar. Una sucesión, un divorcio, una separación en una empresa, porque coincidimos en ese tema. Es cuando hay sentimientos, cuando vamos más allá de los bienes, más allá del dinero, de las cantidades, sino que hay un ingrediente emocional. ¿Sí? De niño, él me pegó, ella me dijo, él me hizo, y son traumas que se van llevando y no lo sueltan. De esos, pues hay muchos, y a lo mejor todos los días tienes que lidiar con eso. Pero hay situaciones también que son muy, muy curiosas. Y pues hablando de testamentos igual, porque es a lo mejor donde se presta más para este tipo de cosas. Que un día llega un señor, cliente de la oficina de muchos años, y llega con una señora y me dice: mira, licenciado fulano, te presento al amor de mi vida, vamos a hacer el testamento. Ah, ¿cómo no? Nos metimos, quiero que ella esté presente en el testamento. Entonces dices: ay, ¿qué hago? Entonces me dice: por favor, que esté presente, no quiero tener problemas. No va a hablar, no va a decir nada, y me dice: aparte ella va a ser la única heredera. Ok, pues qué pasa. Pero se sienta ahí, no dice, no habla, no nada, bueno, ya pasa. Todo. Para fulana es mi única y universal heredera. Todo lo que tengo es para ella, para el amor de mi vida, y hasta le pone una dedicatoria, un comentario: la vida me dio no sé cuánto y yo la regreso con mi mujer que me ha ayudado y no sé cuánto. Sí. Muy romántico. Sí, esto fue un martes y se fue feliz de la vida, se fue con el amor de su vida, se fueron caminando. Eso fue un martes, un miércoles, no sé. Y llega el viernes con otra señora. Licenciado, y nomás me le quedé viendo así como que me hizo así una seña de que... Sí, no digas nada. Te presento al amor de mi vida, lo mismo. Dije: ay, este tiene dos amores de su vida. ¿Quién sabe cuánto? Pasó lo mismo. Entonces ya se fue. Y otra vez voy a hacer el testamento. Igual, lo hizo igualito, idéntico. Lo mismo, nomás le cambió el nombre del amor de su vida. Sí. Y se fue. Entonces son cosas, por cierto, ya después ya no volvió. O sea, que el último testamento, el del segundo amor de su vida, era el bueno. Pues qué pretendía, no sé. Pero como esas hay muchísimas historias y muchísimas aventuras que te podemos contar. Sin nombres, por supuesto, pero hay situaciones chuscas, hay situaciones complicadas, como esta de que quieren entrar todos, de que se hace una compraventa y quiere entrar el comisionista, el ayudante del comisionista del vendedor, el contador del vendedor, del comprador entran los tres, quiere entrar un abogado, quiere entrar la vecina, quiere entrar el copropietario,
Y pues les tienes que decir, no, aquí entran los dos, pues si no, nunca vamos a acabar aquí. Sí. Entonces, también esto es de carácter de imponerte, decir, aquí entran 2 puntos, se acabó, los comisionistas se quedan afuera. Sí hay situaciones de la vida diaria que se te presentan y que tienes que aprender a decir no. Por ejemplo, hazme esto y luego te firmo. No. Mira, cámbiale, nada más ponle. No. También se piensa como que el notario se va a prestar a todo, ¿no? Sí, es que desgraciadamente hay notarios que se prestan a todo. Exacto. O sea, sí los hay. Nada más que se equivocan cuando dicen, oye, dame una autorización, fírmame la autorización para llevarme a mi niño porque su mamá está en Orlando y se fue y yo me voy a ir a alcanzarla. Digo, ¿y cómo sé que no están peleados? Y te vas a llevar al niño. Te vas a llevar al niño. Sí. No. Pues eso es frecuente y pierdes amistades y pierdes clientes. Porque le dices que no. No, pero lo tienes que ver, como dijimos hace rato, con una naturalidad. Pues no, si tú quieres ver en tu notario una persona que se presta a esto, vete con otro, que hay muchísimos que sí lo van a hacer. Bueno, muchos que sí lo van a hacer. Entonces son situaciones que son difíciles y de día a día. O sea, diario vas a lidiar con algo que te va a poner a pensar. Como hoy me dice uno de los abogados, me dice, qué estresante es esta situación, ¿verdad? Y yo, sí. ¿Y cómo duerme? Le digo, pues yo bien contento porque no hago cosas que me quiten el sueño. Exacto. Pero sí es preocupante. Y diario es diferente. Diario hay cosas difíciles. Hay quien llega con el amor de su vida. Sí, el o con amor de su 20. vida. Sí. Que le salga de agrapa. ¿Eh? No se sabe por qué lo hace. Luego. No, mire, a mí me ha tocado, bueno, yo he desempeñado la función pública algunos años, hace ya mucho tiempo, pero nunca he enfrentado problemas tan graves como en la notaría. Por ejemplo, una vez que me llamó a las 4 de la mañana un psiquiatra amigo mío para que fuera a donde él iba a inyectar un medicamento y quería que yo diera fe de que abría en mi presencia la caja y que era el medicamento específico y que lo iba a aplicar como decía el instructivo del propio medicamento. Pero resultó que el inyectado era una persona carente de sus facultades mentales y con una agresividad tremenda. Entonces traía una onda a ver a quién le pegaba. Y la idea pues era pegarnos a nosotros. Entonces, sí fue, como dice aquel cómico, fue horrible. Esa es una. Otra, me pidió otro amigo mío que fuera a dar fe de lo que había en el interior de un pozo a su rancho. Lo que había en el interior del pozo era droga, que los inquilinos habían depositado ahí y era una cantidad enorme de droga. Y a la hora que llegó la camioneta donde viajábamos nosotros, nos lanzaron una cubeta de gasolina y un cerillo. Y gracias a Dios lo estoy contando. Sí. Pero sí le puedo decir que la profesión de notario no es fácil. Porque aparte de lo que mis compañeros han señalado, que es cotidiano, sí tenemos problemas muy fuertes porque no sabemos quién nos está contratando, no podemos negar nuestros servicios y cuando nos damos cuenta de que no es posible ofrecer nuestros servicios y ya los ofrecimos, pues sí nos vemos envueltos en situaciones difíciles y conflictivas que pues gracias a Dios hemos salido vivos, pero podríamos no haberlo hecho. Sí, que involucran a la delincuencia, Así que es. desgraciadamente hay mucha. Así es. Perfecto. Me gustaría nada más para cerrar este espacio que alguno de los tres le dé un mensaje a quien está estudiando la carrera o que quiere tener una trayectoria como la que ustedes tienen y dedicarse al derecho notarial. ¿A quién le gustaría dar el mensaje? No sé. Bueno, pues con gusto. Yo creo que él es el indicado. Perfecto. Vamos Es a el- escucharlo. El docente y desde luego actualmente preside el Colegio de Notarios de León. Perfecto. Mira, puedo decirte con una sola palabra qué es lo que se puede recomendar a quien quiere llegar, sí, a ser notario. Ser notario es en cierta manera algo aspiracional entre un gran número de abogados. Yo quiero ser notario porque ganan bien, porque están en todos lados, porque se les ve, no sé, o sea, un aspecto social, un aspecto lo que sea. Sí. Pero más allá de eso,
es la función que vamos a desempeñar. El punto fino, el punto que de veras se debe considerar y que deben tomar en cuenta es estudiar. Yo dejé de dar clases en la universidad hace algunos años porque me di cuenta de lo que te platicaba hace un momento, de que ya no estudian, y efectivamente no estudian. O sea, no estudian, eso es una regla. Leen una ley sin estudiarla, sin comprenderla, sin entenderla, y se van con la idea de que sí lo entendieron, sí lo hicieron. Y cuando se enfrentan en un examen a un caso práctico de la vida diaria, pues son sencillos, son relativamente sencillos. El problema es que no estudiaron. El problema es que no se prepararon. Sí, no lo comprendieron. No lo nada comprendieron. más lo leyeron. Sí, la educación ahora es muy, muy diferente a cuando nosotros estuvimos en la universidad, incluso cuando tú estuviste, me atrevo a decirlo. Y tiene que haber una responsabilidad en los abogados de estudiar, de prepararse para llegar, porque se necesitan notarios nuevos. O sea, necesitamos renovar la plantilla. Sí, nuevas generaciones. Sí, como un equipo de fútbol. Ya estamos los veteranos, necesitamos que la cantera nos produzca los nuevos. Sí, desgraciadamente. Pero que vengan bien. No, que vengan bien preparados, porque los interrogas o empiezas a platicar de temas y se salen por la tangente y dices, no puede ser posible que no entienda este niño la diferencia entre A y B. Sí, o lo más básico. Sí, podemos decir, estudiar y sobre todo trabajar para hacer el bien, para entender que como notario no te vas a enriquecer. Hay un notario muy conocido aquí en León, amigo nuestro, que dice, siendo notario, si trabajas, te va bien, ganas lo suficiente para comer bien, pero te quita el hambre. Entonces, es una situación real. O sea, hay que trabajar bien, hay que trabajar mucho, hay que ayudar, hay que ver la manera de cómo devolver lo que nosotros estamos recibiendo, porque recibimos mucho. La verdad es que somos bendecidos. El hecho de que nuestra pluma pueda generar y decir lo que dice aquí es lo que es real, es lo que sucedió. Eso es algo que es un... Sí, es una gran responsabilidad. Sí, es un don, es una gran responsabilidad y es algo que de veras tenemos que validar. En la universidad yo les decía, necesitan saber, hasta que uno es notario, hasta que uno va a firmar, entiendes lo que pesa la pluma. La pluma pesa mucho. Y cuanto más te pese es porque más estás razonando y más estás dándote cuenta de lo que estás haciendo, de la responsabilidad que se tiene y de hacer las cosas bien, porque tus documentos van a permanecer. Nosotros recibimos documentos de notarios que se hicieron en 1960, 70, 80. Y siguen siendo válidos. Claro, y los recibes y dices, mira, qué bonito, qué buena redacción tenían, qué bonito escribían. O sea, son detalles que permanecen. Y ahora pues llegan notarios de compañeros que dices, ¿qué dijo? O sea, no entendí lo que quiso decir. O sea, ¿en qué momento le vendió y en qué momento le compró? ¿Y cómo le pagó? Sí, o sea, llegas a ese extremo. Entonces sí es más que un consejo, pues una guía, no soy quien para darlos. Pero sí el expresar que si yo empezara de ceros o a mi hijo, que me dijera, yo quiero ser notario, es por aquí. Estudias, te preparas, pero más allá de lo intelectual, que es importante, es tener conciencia social de lo que estás haciendo, de a dónde vas. Lo mucho que puedes servir y lo mucho que puedes perjudicar. Totalmente. Porque puedes acabar con familias enteras, con patrimonios enteros por un mal consejo o por una firma que o porque se te olvide la responsabilidad que tienes, ¿no? No se olvida, la responsabilidad no se olvida, créeme, no se olvida. La responsabilidad la haces de lado cuando te conviene. Exacto. Por eso debes tener una formación que digas, sí, esto lo voy a hacer porque estoy consciente de que lo tengo que hacer, de que tengo que ayudar, porque a veces ponemos de nuestras bolsas para sacar asuntos de gente que necesita un trámite, que necesita una ayuda y no tiene cómo hacerlo. ¿Sí? Porque es el lado que no se ve. El lado que se ve del notario es que llega a su oficina, muy arreglo, aire acondicionado, su pluma acá, muy elegante, ¿sí? Pero no ves que estás abajo, que estás en las trincheras también, que estás en el calabozo sacando y echando fuera todo. O sea, eso no se ve. Y también muchos de nosotros lo hacemos y colaboramos con entidades diferentes, con personas, con gentes que ayudamos en muchos sentidos. O sea, es muy amplio lo que hacemos y muy amplio el consejo si lo queremos ver así. Pero bueno, lo que dijiste abarca casi Pero todo. Es básicamente todo. No sé si quiera decir algo más el doctor Mariano, si quiere complementar esto. No, simple y sencillamente decirles que yo he aprendido muchísimo de mis compañeros.
muchos años ejercí otras funciones. La notarial era la tradicional de mi familia, de ellos y de otros compañeros he aprendido mucho. Y yo, pues lo único que quisiera sería, pues no dañar a nadie con la función que desempeño, ayudar a los que se pueda, evitar conflictos, evitar litigios y prevenir el futuro para el bien de las personas que nos honran con su confianza. Nada más. Gran mensaje. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que dice Jesús Luis y la responsabilidad que tenemos nosotros y que desde luego es de conciencia. Así es. Como lo señala al inicio nuestra legislación, nosotros lo único que hacemos es dar fe de los hechos, de los actos que se nos presentan, por lo que nosotros no podemos. Cuando nos acude a nosotros en otro plan de asesoramiento para adquirir un inmueble, qué sé yo, o constituir una sociedad es diferente, pero en el momento en que participan las partes, pues uno sí debe de ser 100% imparcial. Y desde luego, como lo señalan también, de una buena redacción depende todo. Siempre, como hemos comentado, que el cambiar un punto en la Constitución de México cambió la historia, porque decía sufragio efectivo, no, punto, reelección, y alguien ponen actualmente sufragio efectivo, punto, reelección. Cambiar el punto, sufragio efectivo, no, reelección. Nomás cambiar ese punto nos cambió la historia. Así es. Y así en cualquier documento, ¿no? Así es. Si está mal redactado, o tiene un punto, o tiene una coma, o tiene lo que le sobre, con eso te puedes agarrar para que cambie todo. Así es. Pues muchísimas gracias. Les quiero agradecer por haber estado en este espacio, por habernos dedicado esta hora. Muchas gracias por ser las 4 diferentes portadas. Nos falta uno de los perfiles el día de hoy que no nos pudo acompañar, de nuestra edición número 123, que corresponde a mayo del 2025. Y pues bueno, para finalizar, les quiero dar un fuerte aplauso y muchísimas gracias por ser parte de las 2 caras del emprendimiento de ProLeón. No, muchas gracias. Y así llegamos al final de este episodio, donde las voces de los expertos nos han dejado un poco de su gran experiencia en un ámbito tan importante como lo es el de la notaría. Queremos agradecer profundamente a nuestros invitados profesionales por compartir con nosotros su experiencia, conocimientos y valiosas perspectivas sobre un mundo que, aunque muchas veces pasa desapercibido, es fundamental para la seguridad jurídica y la vida cotidiana de las personas. Esperamos que esta conversación haya sido tan enriquecedora para ustedes como lo fue para nosotros. Si les gustó este episodio, no olviden seguirnos, dejar sus comentarios y compartirlo con quienes crean que también pueden beneficiarse de esta información. Yo soy Chava Tobías y esto fue Las 2 caras del emprendimiento por ProLeón. Hasta la próxima.